Todos, por favor, un aplauso para nuestro predicador que va a ser hoy. Con dos. Con tres, con cuatro, con cinco, con Con seis. los que se puedan. Para que se pueda. Muy bien. Sí, aquí. ¿Ocupamos micrófono o no? No. No. No sé, no me A ver, acuerdo así como estás. Muy bien. que me acaban de operar de los oídos también. Sí. Ah, Un poquito fuerte. muy bien. Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Sí, desayunaron, ¿no? ¿Verdad? Ok. Muchachos, mi nombre es Edgar Ledesma, como ya lo hacíamos en la presentación. Yo voy a estar con ustedes compartiendo, más que dando temas de enseñanza, vamos a tratar de hacer esto más que algo muy formal, una charla, ¿sale? Para que esto no se vea también tan tenso. Este retiro que han tenido ellos, han venido ellos a querer compartir con ustedes, es más que nada un retiro que tiene como objetivo que ustedes aprendan un poco más acerca de su fe y sobre todo que nosotros sepamos que como jóvenes, ¿qué es lo que nos espera dentro del camino de Dios? Muchos de nosotros a lo mejor pensamos que el estar dentro del camino de Dios puede ser algo que incluso hasta va a ser algo aburrido, que nos va a quitar de las cosas que siempre hemos estado acostumbrados a hacer. Y la verdad es que no es así. Es totalmente diferente. Si ustedes ven en los rostros de los muchachos que ya han estado aquí antes dentro de los caminos de Dios, ustedes ven la alegría. Ustedes ven que ellos siguen igual compartiendo, ellos siguen de la misma manera, disfrutando, pero ahora lo disfrutan de una manera más alegre, más sana, porque ahora tienen una vida más completa. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. El primer tema que voy a compartir con ustedes lo vamos a titular Dios es fiel. ¿Nosotros lo somos? Dentro de la Biblia, dentro de las Sagradas Escrituras, hay muchas promesas que Dios ha estado haciendo en el transcurso de los años y de los siglos y desde el principio de los tiempos a cada uno de nosotros. La primera promesa viene cuando en el libro del Génesis existe la caída del hombre, cuando el hombre cae en lo que es el pecado original. Entonces viene la primera de las promesas y una de las promesas más hermosas que hizo Dios a su pueblo. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y he aquí que uno de su linaje te aplastará la cabeza. Aquí viene la primera promesa. Viene la promesa donde Dios le está diciendo a Adán y a Eva, les está diciendo: entró el pecado en su vida, pero no se preocupen, porque va a venir alguien que es quien los va a venir a limpiar de este pecado que hubo. Y viene la primera promesa. Esta primera promesa se le llama protoevangelio, que significa el primer anuncio. El primer anuncio de salvación. Es la primera buena nueva que nos dan. Vendrá alguien que va a venir a liberarnos de esto. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas, a todas y cada una de las promesas. Muchas de las veces las promesas que Dios ha hecho son promesas que suenan hasta ilógicas. Por ejemplo, vemos la historia de un hombre llamado Abraham. Este hombre llamado Abraham ya era un hombre muy viejo cuando Dios le hace una promesa. A la edad de 99 años de edad, no tenía hijos. Y la esposa de Abraham, Sara, era una mujer estéril, no podía tener hijos. Dios le habla a Abraham y le hace una promesa completamente ilógica. Y les digo por qué completamente ilógica. Porque a un hombre de 90 años de edad le promete que le va a dar hijos. Abraham se queda así, exactamente, se queda sacado de onda. Y aquí viene algo que va en contra de toda lógica. 90 años de edad. Hoy en día, pues ya existe el Viagra. Yeah. Pero en aquel entonces, ¡no! ¿Es ilógico o no es ilógico? ¿Sí o no? No sé qué será eso, Pero sí, muy bien. En aquel entonces, estamos hablando de un hombre de 90 años de edad. Un hombre que además su esposa es estéril. Es completamente ilógico lo que le está prometiendo. Como persona, Abraham lo primero que hubiese podido pensar es: ¿te estás burlando?
¿Esto es una burla? Porque tengo toda mi vida, toda mi juventud, he estado intentando tener hijos y no lo he logrado. ¿Cómo puede ser posible que ahora, siendo yo un hombre anciano, lo logre hacer? Incluso Abraham se rió. Abraham se llegó a reír. Abraham se llegó a reír. Llega un momento en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 8. Vamos a buscarlo en sus Biblias. Éxodo es de los primeros libros de la Biblia. Busquen en los primeros libros. En el Éxodo, capítulo 3, busquen el número 3 grande, el más grande que está ahí en las hojas. 8. Éxodo 3. Está bien, me confundió porque no es como la misma así. Va a ser de los primeros libros, mira. Si te vas, está Génesis. Aquí está, Éxodo. Ahora búscate el número grande, el 8. No, 3, perdón, el 3. El número 3, el grande. Ya sé, Beto, gracias. Y ahora busquen el número chiquito, el 8. Ok, un número 8, ¿verdad? Sí. A ver tú, mi hermano, compártelo, por favor. Ve por ella. Ponte de pie y bien fuerte. Sí, es eso. A ver. Por eso. Ujú. Se la cambié por ahí. A ver, ponte de pie. Ok, por eso. Todos vamos a prestar atención. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de este país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hitatitas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón a que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios. Hay ocasiones que nosotros estamos viendo que las cosas son completamente ilógicas. Lo que le sucede a Abraham. Cuando viene Dios y le hace la promesa a Abraham de que le va a dar descendencia, Abraham se rió. No le creyó a Dios en ese momento, porque él ya era anciano. Más adelante viene el pueblo de Israel. Ahora estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega un momento en el que llega a caer en la esclavitud. Cuando cae en la esclavitud tenían 40 años siendo esclavos, 400 años, perdón, siendo esclavos. Eran 400 años de esclavitud y de pronto Dios les dice que los va a sacar de la esclavitud. Un pueblo que ya se había acostumbrado a vivir en la esclavitud. De pronto llegan y les dicen, vas a salir de la esclavitud. Las cosas siguen siendo aún más incomprensibles porque cuando las cosas ellos creían o pensaban que iban a ser mejores, las cosas se les ponen peores. Yahvé envía a Moisés a liberar el pueblo de Israel. Llega Moisés a hablar con el faraón y cuando tiene la primera entrevista con el faraón y le dice al faraón, dice Yahvé que deje salir a su pueblo a la libertad, el faraón se molesta y se molesta a tal grado que incluso les pone lo doble del trabajo que estaban haciendo y les quita la ración con lo que ellos estaban trabajando. Muchas de las veces Dios nos hace promesas en las cuales nosotros vemos que las cosas son completamente diferentes a como están sucediendo. Y va en contra de toda lógica, va en contra de todo aquello que puede llegar a ser. Y muchas de las veces nosotros podemos incluso hasta ponernos a preguntarle a Dios, ¿será posible que esto pueda venir a suceder? Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo en el desierto. ¿Saben lo que es una zarza? Lo que es un arbusto. Un arbusto que se prendió y entonces se convirtió en una lumbre. En el desierto esto era muy común ver, porque eran matorrales
que con los rayos del sol se prendían, pero así como se prendían se apagaban. Lo que le llamó la atención a Moisés fue cuando estuvo observando que aquella zarza no se apagaba. Ya tenía mucho tiempo que estaba ardiendo y no se consumía. Eso fue lo que le llama la atención a Moisés. Y como dicen para allá en mi rancho, por allá en Michoacán, curioso el muchacho, le ganó más la curiosidad, se acercó, y cuando se acerca es cuando Dios le empieza a llamar y le dice: quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado. Y le empieza a hablar Dios a través de una zarza. Imagínate que Dios te hablara a ti de esa manera, que tú de repente vieras que tu computadora está ardiendo, que tu celular, sí, pues aquí no hay zarzas. ¿Qué es lo que más utilizan? El celular. Imagínate que estés bien entrado en Facebook y de repente que te empieza a arder el teléfono en la mano, pero lo desconcertante sea que no te quemas. Estás agarrando el teléfono y no te quemas, y que de repente te empiece a hablar Dios a través de esa lumbre, porque no habló a través de la zarza, habló a través del fuego, utilizó un símbolo. Imagínate lo desconcertante que fue para este hombre llegar a ver esta situación. Y luego llega y le dice: tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Le está dando el mandato a una persona que incluso era tartamudo. Moisés, por todos los traumas que había sufrido y que había vivido, se convirtió en tartamudo, era tardo de lengua. Y cuando llega Dios y le dice: tú le vas a llevar este mensaje al faraón de mí, Moisés empezó a justificarse y a decirle: no, Señor, pero ¿cómo voy ante el faraón si soy tartamudo? Pues imagínate un tartamudo hablando delante del faraón. ¿Cuánto se iba a tardar para darle un mensaje? Después de media hora, después de media el faraón. Y luego... ¿Por qué? Porque este hombre estaba haciéndose en sus propias fuerzas. Pero en ese momento le dice Dios: no, es que no es lo que tú puedas decir, es a quién vas a representar. Tú vas a ir a hablar de parte de mí. Yo voy a poner en tu boca, yo voy a poner mis palabras, y eres tú quien vas a hablar a través de mí. Dios siempre empieza a cumplir las promesas, aun en cuanto vayan en contra de todo. Aun en cuanto vayan en contra de todo. Aquellas personas que no sabían que tenían una capacidad de hacer algo, Dios les va a mostrar la capacidad. A ustedes mismos como jóvenes, ustedes pueden llegar a evangelizar lugares donde nosotros no podemos entrar. Las escuelas. Estaba escuchando cuando hacíamos la presentación hace un momento que la mayoría de ustedes van a los colegios. Ahí en esos colegios es donde ustedes pueden llegar a hacer lámparas para los demás. Tantas matanzas que están existiendo en estos momentos dentro de las escuelas. Como lo llegó a decir en una ocasión Albert Einstein: el mal es la ausencia de Dios. Todo eso que está sucediendo dentro de las escuelas es porque hemos hecho a Dios afuera de nuestras vidas. Hemos decidido sacar a Dios de nuestros corazones. Pero Dios, más sin embargo, Él sigue siendo fiel a nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios siempre va a estar ahí para cumplir las promesas que Él ha hecho para nosotros, a pesar de que nosotros no le seamos fieles, o a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho en nuestras vidas. Él sigue siempre siendo fiel. Si Él nos hace una promesa, Él va a salir adelante en la promesa. Pero hay dos maneras diferentes de cómo vamos a ver las circunstancias. Por un lado, se encontraba la historia de un hombre llamado Job. Este hombre era muy rico, demasiado rico, tenía mucho dinero. Tenía demasiado ganado, tenía muchas tierras y tenía muchos hijos. Llega un momento en el que le da una enfermedad, y dice la Sagrada Escritura que tenía una llaga que iba desde los cabellos de su cabeza hasta la planta de sus pies, que la llaga era tan grande y tan fea y tan fuerte que gusanos, imagínense ustedes, gusanos comían su piel, y él agarraba un pedazo de teja, un pedazo de piedra del suelo para remover los gusanos que se comían su piel.
Pero en todo esto que él empezó a sufrir, por supuesto empezó a perder todo lo que él tenía económicamente. De pronto le quemaron todos sus sembradíos, le empezaron a robar. Vinieron hombres y mataron a sus hijas, mataron a sus hijos. Este hombre perdió absolutamente todo. Pero Dios le había hecho una promesa. Dios le había prometido a Job que si él seguía fiel hasta el final, él iba a estar con él. Él no lo iba a dejar. Y en todo este momento, en todo este tiempo de su vida, imaginen ustedes cómo se sentiría Job. Cómo se sentiría este hombre enfermo, totalmente pobre, la ruina, porque había perdido todo, sin hijos y sin hijas, porque ya a todos se los habían matado. Y aún así, ¿ustedes creen que él le seguiría creyendo a Dios? Aún a pesar de todo esto, como ser humano, como hombre, ¿cómo te sentirías tú ante una situación así? Defraudado, ¿Qué más? Decepcionado. Defraudado, decepcionado. solo, Imagínate la soledad tan grande. había perdido la fe, o sea, todo lo que está pasando. Prácticamente había perdido todo, perdió la fe con todo lo que le estaba sucediendo. Imagínate todo lo que le había pasado. A nosotros nos pasa algo más pequeño que eso y inmediatamente empezamos a renegar. Inmediatamente empezamos a llorar. Mami les pegó, Mami les pegó. a renegar. Empezamos inmediatamente a renegar y a todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos. No te aceptaron en el colegio que tú querías y inmediatamente empiezas, y para eso voy a la iglesia, de balde, ahí estoy en el grupo de oración, ayudando esto todo el tiempo, quitando mi tiempo, sí. Empezamos, imagínense más a este hombre que había perdido todo, había perdido absolutamente todo, mas este hombre tomó una actitud totalmente diferente, totalmente diferente. Llegó un momento, escuchen bien, llegó un momento que la esposa misma de Job llegó y le dijo a Job: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Yo fuera dejado a la esposa, ¿verdad? Qué bueno que tú no eres Job. A ver, imagínate todo lo que este hombre ya había pasado, todo lo que ya estaba pasando, todo lo que había perdido, y que de repente llegue quien se supone que es aquella que está ahí para que lo aliente, para que lo apoye, para que lo sustente, y todavía llega y le dice: mejor maldice a tu Dios y muere. Para variar, le está diciendo que se muera. Ya, deja de ser. Yo me imagino a la señora diciéndole: ya deja de ser un estorbo para mí. Ya también yo agarro algo. Sí. Llega un momento en el que le dice: mejor maldice a tu Dios y muere. En ese momento Job le dice: mujer, no sabes lo que estás diciendo. Si de Dios recibí todo lo bueno y Dios se lo quiere llevar, lo acepto. Y lo aceptó. Mas Dios siempre fue fiel a su promesa. Dios le prometió que no lo iba a dejar en ningún momento. Y en el libro de Job, porque es un libro de la Biblia, en el libro del Santo Job, en el capítulo 42, en el versículo 10, del 10 al 12. Se los voy a leer, escúchenlo ustedes. Dice: Yahvé cambió la suerte de Job después de haber intercedido por sus amigos y suplicó por todas sus posesiones. Y en el versículo 12 dice: Yahvé bendijo ahora más que al principio a Job, pues le hizo ganar lo doble de lo que tenía. Yahvé bendijo a Job más que al principio, y le dio 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo también 6 hijos y 3 hijas. Al final de todo, Job soportó y toleró todo, nunca sin blasfemar ante Dios. Después de que él toleró todo esto que él vivió y todo esto que él sufrió, entonces llega un momento en el que Dios lo recompensa.
todo ese dolor, todo ese sufrimiento y todo lo que él perdió, Dios le da 2 o 3 veces más de lo que él había perdido, de lo que había perdido. Pero ¿cuál fue la actitud que tomó Dios? Que tomó Job. ¿Qué actitud tenía? Una actitud Positiva. Una actitud positiva. Como ahí se quedó como que yo voy a esperar y voy a creer en Dios. O sea, tenía el dolor, porque seguía teniendo el dolor, ¿cierto o no? Sí. O sea, el dolor estaba el dolor de todo lo que había perdido, todas sus posesiones, mas sin embargo, él sabía que Dios le había hecho una promesa, él seguía esperando en esa promesa, porque sabía que Dios cumple las promesas que hace. Dios le iba a cumplir y él tenía una esperanza, claro, tenía mucho dolor en su corazón. Y por un lado y por el otro lado, estaba siendo atacado. Por un lado se le venía todo lo que él tenía que había perdido, y por el otro lado incluso hasta los insultos de sus familiares, de su esposa. Pero Job en ningún momento pecó, supo soportar hasta el último de los momentos. Muchas de las veces nosotros, cuando no nos aceptan, ya se los decía, que no nos aceptan en la universidad a la que queremos ir, pero nos aceptaron en otra universidad. Lo que nosotros no sabemos es que el por qué o el para qué permitió Dios que esto sucediera, y no lo vamos a lograr ver hasta más adelante, hasta el tiempo, hasta los años. Muchas de las veces llega a suceder antes, muchas de las veces no. Una ocasión estaba un joven que quería ir a un baile. Este muchacho quería ir a un baile, y como era hijo de familia, los papás no se lo permitieron, le dijeron: no vas a ir a ese baile. El muchacho se quedó demasiado molesto con los papás, pero no fue al baile. Estaba tan enojado, pero tan enojado, que decidió dejarles de hablar a los papás. Los insultó, les dijo de todo: ustedes ya están viejos, es que ustedes ya se divirtieron, ahora los tiempos son totalmente diferentes. El muchacho no fue, pero se quedó con mucho dolor. Al siguiente día en las noticias se dan cuenta de que alguien le prendió fuego a este salón de baile, quemándose la mayoría de las personas que estaban adentro y muriendo. Este muchacho al principio no lograba entender el por qué los papás no lo dejaban ir. En ese momento el muchacho, llorando, fue y le pidió perdón a sus papás, porque algo que él creía que iba a ser un mal para él, resultó siendo un bien. Así es como actúa Dios. Muchas de las veces nosotros no vemos qué es lo que está atrás de todo esto, pero Él tiene algo preparado mejor para ti, algo más allá de lo que tú mismo, que tú misma puedes lograr a ver. Y la actitud que nosotros tomemos, muchas de las veces esto es lo que nos va a hacer ver las cosas de una manera totalmente diferentes. Por otro lado, tenemos la historia de un rey. Este era un rey que había sido escogido por Dios para ser rey del pueblo de Israel, el rey Saúl. Pero el rey Saúl no quiso acatar todo lo que Dios le había dicho. Llegó un momento en el que el rey Saúl se apartó, fue él quien se apartó, se aparta él de lo que Dios tenía preparado para él. El rey Saúl se aparta, y en ese momento, como él se apartó de Dios, pues Dios siempre nos va a dejar caminar en libertad. Él no se va a meter en nuestra libertad. Si tú decides vivir una vida sin Dios, buena suerte. Eso fue lo que le sucedió a Saúl. Saúl decidió vivir una vida sin Dios, y le dijo a Dios: Dios, ya no te necesito. De aquí para adelante yo soy rico, tengo un ejército fuerte y poderoso, y yo puedo. Pero llegó un momento en el que empezó a perder todas las batallas, y cuando se dio cuenta de que sin Dios no era nadie, pero Dios ya no le hablaba, cometió el más grave de los errores que él o cualquier persona pudiese haber cometido. Fue a consultar una divina, a una hechicera, para que le dijera qué es lo que él tenía que hacer. Cuando él llega y empieza a consultar a esta divina, esta hechicera, la divina empezó a ver a una persona delante de ella, y cuando le dijo al rey Saúl: veo delante de mí a una persona
tiene esta complexión, es así, es así. El rey Saúl inmediatamente reconoce quién es esa persona y le dice, esa persona cuando viene, llega y le dice, ¿por qué has tentado a Dios de esta manera? ¿Por qué has querido jugar contra Dios con algo tan abominable? Y miren lo que le pasó al rey Saúl. Vamos a ver en el libro de Reyes, perdón, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28, en el versículo 17. Escuchen, se los voy a leer. Dice: Yahvé ha cumplido lo que dijo por boca. En el 18 dice: ¿por qué no oíste la voz de Yahvé y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Amalek? Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera, y contigo entregará Yahvé también a todos los israelitas en manos de los filisteos. Y aquí viene la sentencia: mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Le está diciendo que a partir al día siguiente iba a morir el rey junto con todos sus hijos. El rey tomó una actitud totalmente diferente a la primera actitud que veíamos de Job. Veíamos que la primera actitud que tenía Job, ¿cómo fue la actitud? Dentro del dolor y dentro de todo lo que él estaba pasando, fue una actitud positiva. O sea, dentro de todo el dolor, él seguía teniendo una esperanza. Pero vemos todo lo contrario con el rey. El rey, cuando sintió que Dios ya no le hablaba y se sintió solo, fue a buscar a Dios en lugares donde no existía. Hay un santo dentro de la iglesia que a lo mejor ustedes ya han escuchado hablar de él. Se llama Agustín, se llamaba Agustín de Hipona. Agustín, cuando él tenía una edad como la de ustedes, era un muchacho que quería aprender mucho y que buscaba, pero él buscaba algo que él le llamaba la verdad. Él quería encontrar una verdad, él quería encontrar una realidad, pero él lo buscaba en lugares donde no lo sabía. Lo buscó entre los amigos, lo buscó en el alcohol, lo buscó en las relaciones sexuales, lo empezó a buscar incluso lo llegó a buscar hasta en las sectas satánicas. Agustín se metió de una manera muy fuerte en todo lo que se apartaba de Dios, hasta que llegó al camino de Dios y se da cuenta que la felicidad que él buscaba solamente estaba dentro de él. Entonces San Agustín dijo estas palabras cuando se encuentra con Jesús. Le dice: tarde te busqué, oh verdad y siempre antigua, oh verdad siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Yo te buscaba en lugares donde tú no te encontrabas, sin saber que era en mi corazón donde tú habitabas. Que muchas de las veces, como el rey Saúl, buscamos a Dios fuera de nuestras vidas, sin saber que es dentro de nuestras vidas donde Él se encuentra. Son situaciones totalmente diferentes, pero va a depender de nosotros cómo es que vamos a buscar. O es de nosotros, depende de nosotros cómo es que nosotros queremos mover las cosas. La actitud de nosotros es la que nos va a ayudar o a salir adelante o a irnos hacia atrás. Tú estás en una edad muy buena, estás en una edad hermosa, estás en tu plena juventud. En este momento es donde tú puedes decidir. Dios siempre va a ser fiel a su palabra. Él ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Todos los días hasta el final de los tiempos, Él va a estar con nosotros. Dios es fiel a su palabra. De nosotros depende si nosotros queremos ser fieles a Él o no. Ya les decía hace un momento mi hermano que yo soy del estado de Michoacán. Y es cierto, soy del estado de Michoacán. Allá en los años, en 1926, en los estados de Michoacán, de Jalisco y algunos estados allí alrededor, comenzó una guerra contra el gobierno.
contra el gobierno de un presidente de la República Mexicana que se llamaba Plutarco Elías Calles. Muchos de ustedes ya han escuchado a lo mejor acerca de esto y muchos a lo mejor no. Los muchachos que vienen de otros países, por ejemplo, a lo mejor no saben esta parte de la historia de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Entra un presidente llamado Plutarco Elías Calles. Este hombre condena a la Iglesia Católica y prohíbe que en toda la República Mexicana se celebren misas en público, se celebren confesiones, prohíbe a la iglesia por completo, y en ese momento pide que todos los obispos y que todos los sacerdotes que no pertenezcan, que no sean ciudadanos mexicanos, se sacaran del país y se mandaran a sus países. Cuando este hombre hace esto, hubo un montón de hombres que se levantaron a defender su fe. A esto se le llamó la Guerra de los Cristeros. Esa guerra comenzó en los estados de Michoacán y en los estados de Jalisco, de una manera más fuerte, donde se daban los enfrentamientos. Por allá, en un pueblito de Michoacán, había un niño, acababa de cumplir 8 años. ¿Por qué sabemos que acababa de cumplir 8 años? Porque acababa de hacer su primera comunión. Este niño se llamaba José Sánchez del Río, tenía 8 años de edad. Y cuando él escuchó que se hizo la guerra, que estaban defendiendo su fe, él fue y habló con sus papás. Imagínate tú a un niño, imagínate tú de 8 años de edad, llegando a hablar con sus papás y decirle a sus papás: mamá, yo me quiero ir a la guerra. ¿Cómo creen que reaccionaron sus papás? Pues prácticamente le dijeron: hombre, estás loco, ¿cómo te vas a ir ahí? Estás mal, ¿no? Y no lo dejaban ir. Y no lo dejaban ir. ¿Saben cuáles fueron las palabras que dijo José para que lo convenciera a sus papás? Volteó José y le dijo a sus papás: nunca antes fue más fácil ganarse el cielo. Yo quiero ir, yo quiero un pedacito de cielo. Llegó un momento en el que él convenció a sus papás. Él es José. A los 8 años de edad, cuando él convence, miren la cara de ese niño, cuando él convence a sus papás para que lo dejen ir a la guerra. Este niño estaba tan chico de edad que por supuesto no lo metían adentro porque no podía ni cargar un fusil, pero él era quien se encargaba de que cuando llegaban todos, él empezaba a rezar el Santo Rosario. Y él a todos les daba palabras de ánimo y a todos les decía: vamos, ustedes pueden, vamos. Él era el que les echaba porras, él era el aguador del equipo. Y les echaba porras y les decía: ustedes pueden, y estaba rezando el Santo Rosario. Aquí fue cuando recién hizo su primera comunión. Acababa él de hacer su primera comunión. Él es entonces convocado y lo aceptan en el ejército, y todo el mundo lo quería demasiado a este niño. Todo el mundo lo quería demasiado. Pero en una batalla que se llevó a cabo, el caballo del general es herido, y José llega y le dice al general: general, tome usted mi caballo, porque es más importante usted para llevar esta batalla que yo. El general tomó el caballo de este niño y huyó, pero el niño fue aprendido. El niño fue aprendido en Guadalajara, en una batalla que se llevó en Guadalajara. Cuando el niño es aprendido en la ciudad de Guadalajara, los soldados agarran al niño, toman a este niño y se lo llevan al pueblo de donde él es, en Michoacán, en Zamora. Cuando se lo llevan a él, al pueblo de donde él es, lo llevan a la plaza municipal y mandan llamar a sus papás. Cuando mandan llamar a sus papás, le dicen: pon la otra, esa déjamela. Cuando mandan llamar a sus papás, le dicen a sus papás, todavía le dicen al niño: mira, te vamos a dar una oportunidad de que salves tu vida. Di que te están obligando, di que odias a Jesús y a la iglesia, y que te están obligando a hacer lo que estás haciendo, y en ese momento te dejamos vivir. Los papás estaba delante de todo el pueblo, mandaron llevar a todo el pueblo, todos sus conocidos, sus tíos, sus familiares, sus papás estaban ahí. El niño volteó
y le dijo a aquel general del ejército: nunca antes fue más fácil ganar el cielo. ¡Viva Cristo Rey y María Santísima de Guadalupe! Y en ese momento tomó su cuchillo este general, le quitó sus zapatitos al niño y le desolló las plantas de sus pies. Aquí nosotros lo vemos, ya lo vemos como ya le quedaron sus piececitos después. Pero el general le arrancó toda la plantita de sus pies con el cuchillo al niño. ¿Y saben qué hizo? Lo obligó a caminar desde la iglesia del pueblo hasta el cementerio municipal, donde estaba un hoyo cavado para él. Lo hizo caminar descalzo, con sus piececitos desollados. Cuando llegaron al cementerio, todavía le dijo este hombre al niño: todavía te doy una oportunidad más de que salves tu vida. Di que te están obligando a hacer esto. Di que odias a la iglesia y a la religión y que te están obligando a hacer esto. El niño, con lágrimas en sus ojos, le dijo: nunca antes fue más fácil ganar el cielo. ¡Viva Cristo Rey y María Santísima de Guadalupe! Y este hombre lo apuñaló 72 veces por la espalda, cayendo este niño ahogado, muerto en su sangre, en su propia tumba. José Sánchez del Río. Dios le hizo una promesa a este niño. Esa promesa, Dios les aseguro que fue cumplida. Ese niño, hoy, un santo mártir, está ante la presencia de Dios. Pero él decidió a pesar de todas las circunstancias, seguir adelante. Seguir adelante. De nosotros es de quien depende. ¿Cuántas veces nosotros, muchachos, hemos visto situaciones que creemos complicadas en nuestra vida y nos apartamos, renunciamos, renegamos? Este niño se encontraba ante la muerte y aún así él decidió seguir adelante. La decisión fue de él. La decisión es tuya. Nos encontramos ante diferentes actitudes que eres tú quien decides de qué manera la vas a tomar. Este retiro tú lo puedes tomar con dos actitudes totalmente diferentes. Lo tomas como un juego, lo tomas como una payasada, o lo tomas como un día más porque te obligaron a venir y no pasa nada. O ya estás aquí y decides tomarlo con una actitud totalmente diferente y decir: bueno, vamos a ver qué es lo que Dios hace en mi corazón. Y decides abrirte a la voluntad de Dios. José se abrió a la voluntad de Dios y él ya recibió su premio. El rey Saúl, de quien yo les hablaba, también tomó su decisión. Él también decidió ir en contra de Dios y también recibió su premio. ¿Cuál es el premio que tú quieres? ¿Qué actitud es lo que tú decides? El camino no es fácil y nunca va a ser fácil, y sobre todo en tu juventud. A los 19 años de edad yo tomé esta decisión de seguir a Dios. A los 19 años de edad comencé, pero llegó un momento en el que yo le dije, como dijo San Agustín: Señor, qué tarde te encontré. Porque a partir de los 19 años de edad, cuando logré tener un encuentro personal con Jesús, me di cuenta que a partir de ese momento era cuando realmente empecé a ser feliz. Antes de eso solamente era una careta de felicidad. Porque antes de eso ni el alcohol, ni la droga, ni nada de lo que había allá afuera me lograba hacer sentir paz dentro de mi corazón. Sí, a lo mejor sí me veían sonriendo, como a lo mejor muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a sonreír, pero dentro de nosotros realmente sentimos esa paz después de que hacemos todo lo que hacemos. José tomó su decisión. ¿Qué decisión es la que tú quieres tomar? ¿Qué actitud es la que tú quieres tener? Eso va a depender de ti.
Yo tengo un niño de 8 años de edad, es un niño especial, Juan Pablo, tiene autismo. Cada año en la escuela hacen las olimpiadas especiales. Estos niños, cuando ellos empiezan a competir, porque se supone que es una competencia, a ellos no les interesa el primer lugar, a ellos les interesa llegar o les interesan otras cosas. Mi niño, cuando dan el ok para que empiecen a correr, empieza a correr, pero cuando van a la mitad, empieza a voltear para todos lados porque empieza a escuchar que toda la gente les empieza a aplaudir. Y cuando toda la gente les empieza a aplaudir y a gritar y echarles porras, ellos se paran y comienzan a ver para todos lados y empiezan a saludar a todo el mundo. Y los que estamos en la meta esperándolos les decimos, no, corre, corre, ven. Ellos tienen una actitud totalmente diferente a la que tienen aquellas personas que compiten por un premio. A ellos no les interesa ganar, a ellos solo les interesa llegar a la meta. No importa cómo sea, pero les interesa llegar. Algo tan hermoso que yo aprendí en estas olimpiadas es que una carrera no se termina y el cronómetro no para hasta que llegue el último de los participantes. El último. Hasta entonces termina la carrera. Así se pueda tardar 2-3 días en llegar, no se termina la carrera. Hasta que no llega el último de los participantes. Porque la meta para ellos no es llegar primero. La meta para ellos es llegar. Es una actitud totalmente diferente. ¿Cómo se sentiría un atleta que se preparó durante muchos años para una carrera llegar en último lugar? Decepcionado, defraudado. Y estos niños es totalmente diferente. A mi hijo le dan solamente corren 3 y le dan su medalla de tercer lugar y se siente feliz, y solo son 3 y él llega en tercer lugar, si es el último, y aún así son felices porque la actitud de ellos es totalmente diferente. ¿Qué actitud es la que nosotros tenemos ante la vida, muchachos? ¿Qué actitud es la que nosotros vamos a tomar delante de las cosas de Dios? Es exactamente el mismo objetivo de una carrera de un atleta al objetivo de una carrera de una persona especial. Pero es que estaba comentando a ella, yo fui atleta y mi objetivo no era llegar primero, mi objetivo era mejorar mi marca. O sea, yo tenía una meta, mi meta era con el reloj y con el tiempo que yo hacía, era una meta que de llegar primero, porque yo puedo llegar primero porque son personas que no pueden correr y eso no me da nada para que el tiempo que yo haga. Sí, pero tú tenías una meta en específica. Tu meta era alcanzar, ir contra el mismo reloj, tú lo dices, ¿verdad? Con mi tiempo, contra tu tiempo. Y tú te preparabas para eso. Claro. No, claro, sí, o sea, lo que tú querías era romper tu propia meta, romper tu propio récord, por así decirlo. ¿Me explico? Conmigo mismo, o sea. Exactamente. Ahora, con ellos, la situación es totalmente diferente. Porque ellos de lo que se trata es de llegar. Mira, yo recuerdo que había una niña de silla de ruedas y le dijeron, iba ella sola contra el reloj, iba ella sola y le dijeron, lo que tienes que hacer es llegar de aquí a ahí, eso es todo. La niña empezó, y cuando le dijeron ahora, la niña empezó a correr, igual lo mismo sucedió. Cuando todo el mundo le empezó a aplaudir, se paró y empezó a saludar a todo el mundo. Y después, cuando se volvió a acordar lo que estaba haciendo, le volvió a dar hasta que llegó. ¿Saben la felicidad de esta niña cuando llegó? Porque llegó. Muchas de las veces nosotros nos ponemos metas dentro de nosotros que a lo mejor son muy duras. Y está bien que nos forcemos y que nos esforcemos, pero ¿con qué actitud lo hacemos? Porque hay dos clases de actitudes. Tú puedes tomar esto como un reto más. Ay, ahora no le llegué a mi meta, me faltaron 30 segundos para romper mi récord, pero para la otra lo vuelvo a hacer, y te vuelves a preparar, ¿cierto? Pero lo puedes tomar desde otro punto de vista. Oh, no, tanto esfuerzo, tanto sacrificio para nada, para que el último me diera un calambre cuando iba hasta mero delante o cuando ya estaba por romper mi marca.
Entonces todo lo que va a depender de nosotros es nuestra propia actitud. ¿Con qué actitud queremos hacer las cosas? José llegó a su meta mucho antes que muchos de nosotros, a una edad muy tierna, a una edad muy joven. Él llegó a la meta. ¿Qué actitud es la que nosotros queremos tener? Eso va a depender totalmente de nosotros. Les voy a pedir que cierren sus ojitos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien entre en nuestro corazón. Cierren sus ojos. Dentro de nosotros es lo que nosotros queremos. ¿Por qué les pedimos que cierren sus ojos? Les pedimos que cierren sus ojos porque al tú cerrar tus ojos a todo lo que existe a tu alrededor, entras en tu interior, entras en tu corazón, que es donde Dios va a trabajar, en tu alma, en ti. En este momento trae a tu mente la imagen de este niño. Un niño de 8 años de edad que se encuentra ante una situación muy fuerte, muy difícil. Este niño se encuentra ante la vida y la muerte. Dios siempre es fiel a su palabra. ¿Qué tan fiel somos nosotros a nuestras convicciones? ¿Qué tan fieles somos nosotros a Dios mismo? ¿Cuántas de las veces hemos pasado situaciones o nos hemos encontrado ante situaciones que hemos renegado de ellas sin darnos cuenta que es la misma mano de Dios la que se ha movido? ¿Dónde estaba Dios cuando la separación de papá y mamá? ¿Dónde estaba Dios en ese momento en el que yo tanto lo necesité? En la muerte de aquel ser querido. Cuando aquella persona jugó con mis sentimientos, ¿dónde estaba Dios? Y aún así yo sigo esperando en Él. Sigo esperando que Él cumpla las promesas que un día hizo. ¿Será que Dios es fiel realmente a su palabra? ¿O será que se ha olvidado de nosotros, que se ha olvidado de mí? Señor, aquí estamos en este día. Entra en nuestros corazones. Empieza desde en este momento a abrirnos. Sabemos que tú eres fiel, aún a pesar de que nosotros no lo hemos sido. Mas hoy, Señor, estamos delante de ti. Ya estamos aquí. Cumple tu palabra, cumple tu promesa. Y ven a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre cumples tus promesas y porque estás aquí. Aún aunque nosotros no te podamos sentir, aún aunque nosotros no podamos ver que tú estás presente, sabemos, Señor, que lo estás. Fiel, ahí esperándonos día a día. Gracias, Señor.
Y en esta mañana, Jesús, nos abandonamos ante ti. Cúbrenos con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pueblo de Israel Dios le hizo una promesa de que nunca lo iba a dejar solo. Hubo un hombre, un joven dentro del pueblo de Israel. José se llamaba este muchacho. Este muchacho José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Sus hermanos le tenían mucha envidia, muchos celos, mucho coraje, porque él era el predilecto de papá. Él era el favorito de su papá y además él era el que iba a heredar todo. Él era el heredero. Entonces los hermanos le guardaron mucho coraje y le guardaron mucho odio, mucho resentimiento. Ellos quisieron matarlo, pero como era su hermano, no les alcanzó el coraje. No tuvieron un corazón tan duro para matarlo. Entonces deciden venderlo como esclavo. Cuando ellos venden como esclavo a José, José llega a servir a la casa de uno de los mayordomos del faraón, un hombre muy poderoso llamado Potifar. Cuando él se encuentra sirviendo ante este hombre, José era joven y guapo. Le llamó la atención a la esposa de Potifar, le gustó a la esposa de Potifar. La mujer quiso estar con él, lo quiso seducir. Pero José, que era un hombre que le temía a Dios, le dijo a la mujer que no. La mujer despechada lo acusó de intento de abuso sexual. Lo acusó de que la quiso violar por despecho. A este hombre José lo mandan a la prisión. Cuando José está en la prisión, conoce a dos hombres que fueron acusados. Dos hombres que estaban ante el faraón todo el tiempo. Uno era el copero y otro era el panadero. Habían sido acusados del robo del brazalete real. Ellos tuvieron unos sueños mientras estuvieron ahí. Uno de ellos, el copero, soñó que se encontraba en un campo, en un viñedo donde había hermosas uvas. Él iba y las cortaba y las exprimía en una copa y después se las servía al faraón. Por otro lado, el panadero soñó que se encontraba haciendo pan y que en su cabeza había 3 cestos de pan, pero cuando él se los llevaba al faraón, las aves venían y se comían el pan de las cestas y no se las podía dar al faraón. José interpretó los sueños de estos dos hombres. Al primero, al copero, le dijo que su caso iba a ser revisado y iba a ser inocente, y que a los 3 días él iba a seguir sirviéndole el vino al faraón como siempre lo había hecho. Y por otro lado le dijo al panadero que también su caso iba a ser revisado, pero que a él lo iban a hallar culpable y que lo iban a colgar y que él iba a morir. Cuando él le revela los sueños, todo esto sucedió tal y cual lo dijo José. Antes de que saliera el copero, le dice José: acuérdate de mí cuando estés ante el faraón y háblale bien de mí, háblale de mi caso. Pero el copero se olvidó de él. Al tiempo, el faraón tuvo unos sueños que lo atormentaban. Tuvo 2 sueños que lo atormentaban. Uno de ellos eran 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, pero las vacas flacas se comían a las gordas. Se las comían. Imagínate esa pesadilla, cómo se despertaba el faraón viéndose una vaca comer otra y luego las flacas a las gordas. Y el segundo de los sueños eran trigo, pero igual lo mismo. Unas, las más flacas, se comían a las más verdes. Los 2 sueños
eran el mismo, con el mismo significado. José llega un momento que le revela el sueño al faraón. Lo llevaron ante el faraón y le revela su sueño. Durante todo este proceso a José, cuando él era niño y estaba arropado en la cuna de su papá le hizo una promesa, y Dios le hizo una promesa. Le hizo la promesa que él iba a ser el que iba a resguardar la promesa de todo un pueblo, que él iba a ser el elegido para llevar a cabo el resguardo de esta promesa. Pero él nunca supo de qué manera le iba a tocar resguardar esa promesa. Cuando se encuentra ante el faraón y le revela los sueños al faraón que tiene, y le dice cuál es el significado, y le dice: Señor, las 7 vacas gordas simbolizan 7 años de abundancia que va a haber en el país de Egipto, pero las 7 vacas flacas revelan los 7 años de hambruna y de pobreza que va a haber en todo el país. Lo que usted tiene que hacer es recolectar todo el grano y todo lo que usted pueda durante los primeros 7 años, para que en los siguientes 7 años de pobreza usted tenga lo suficiente para que no muera el pueblo de hambre. Llegó un momento que el faraón hizo a José el regente de Egipto, y cuando lo hace el regente de Egipto le entrega su anillo. El propio anillo que tenía el faraón se lo pone en el dedo a José y le dice estas palabras: te pongo a ti delante de todo el pueblo, tu palabra va a ser lo que se haga, y solamente dejo mi trono por encima de ti. Lo que quiere decir que llegó un momento que José fue la máxima autoridad de todo el país de Egipto. Pero todo lo que sufrió desde su infancia: primero fue vendido por sus hermanos, por envidia, por chismes, por lo que sea. Pero él supo aguardar, él supo soportar, supo tolerar todo, hasta que llegó un momento en el que recibió su pago. Yo no sé cuál es el momento en el que tú te encuentres en este momento. Si estás pasando por momentos de cosas duras o momentos difíciles en tu vida, lo que sí va a depender de ti es la actitud. José, todo esto que él vivió le sirvió solamente para llegar a prepararse, así como se prepara un atleta que deja de comer cosas que no le ayudan, que no son saludables, que empieza a prepararse. De esta manera José, todo lo que él vivió le ayudó para prepararse, para llegar a ser lo que él iba a llegar a ser. Y llegó un momento que cuando se volvió a encontrar contra sus hermanos, o cuando se volvió a encontrar con sus hermanos, les dijo: no me tengan miedo, acérquense, porque aunque ustedes lo pensaron para mal, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir a todo un pueblo numeroso, como hasta el día de hoy ha ocurrido. Y más aún les dijo: hoy soy lo que soy como un reflejo de mi pasado. Lo que tú eres el día de hoy, lo que tú estás viviendo el día de hoy, es lo que te va a llevar a ser o un mejor hombre o una mujer, o una mejor mujer. Pero todo va a depender de cómo vivas el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejarle aquí. Ahorita vamos a tener las indicaciones. Si nos preparamos para lo demás. En este tiempo nos vamos a poner con nuestro color